Tres. ¿Qué tal, mis amigos, hermanos en Bob? Miren, Robert, ayúdame con el episodio. ¿En qué episodio vamos? ¿21? ¿22? Número 22. Ok, miren, ya estamos en el episodio 22. Los otros episodios han sido especiales, han sido entrevistas con bandas. Ahí tuvimos a Al Anderson y ahí diferentes temas, ya saben, del universo de Bob Marley, ¿verdad? Donde se habla 100% de Bob Marley, del reggae. Y bueno, hoy tenemos a un invitado especial, ¿verdad? De Buenos Aires, Argentina. Amigo Rey va a ser el nuevo integrante, parte del proyecto, ¿verdad? Del podcast Hermanos en Bob. Rey, ¿cómo estamos? Saludos hasta Argentina. Contento de tenerte acá con nosotros. Y pues gracias por el sí. Y el chiste, le digo a Robert, a todos, es divertirnos entre todos, ¿no? O sea, al final de cuentas, eso es lo que más importa también. Uh-huh. ¿Sí, no? Bien, sí, ni hablar. Sí. Bueno, ¿cómo andan? Bueno, gracias por este espacio. La verdad es un placer enorme poder estar y ser parte de algo que me parece súper importante, que es como un espacio donde se divulgue y se fomente el legado de Bob Marley en nuestra lengua castellano, ¿no? En lengua española. Así que es un honor ser parte y de esta pasión que hace tantos años tengo. Y bueno, encontré un espacio acá con gente tan fanática y que sabe muchísimo también. Y bueno, para mí es un placer enorme poder estar acá. Sí, y es más que nada un espacio para Bob Marley también, ¿no? Robert, algo que él hace similar, ¿no? Como nosotros, él lo hace a través de otra manera, ¿no, Robert? Sí, tenemos para contarle al público, ¿no? Que acá Rey, que ahora lo vamos a interrogar profundamente de todo, pero él es miembro fundador de una de las mejores bandas de reggae tributo a Bob que hay, por lo menos acá en Argentina, que la rompe con su proyecto de Small Axe, que la rompe toda, ¿eh? Ahora lo vamos a interrogar y que nos cuente cómo nació todo eso. Pero próximamente vamos a tener a más gente de la banda y ahí sí nos va a contar todo lo que tiene que ver con la banda. Pero como él va a ser un nuevo miembro ahora de nuestro podcast, va a tener la oportunidad de presentarse un poquito para que lo conozcamos un poquito más y bueno, para ver que un fanático que hace música de Marley difunde su música, su legado a través de la música y de la historia, bueno, tenerlo acá en el podcast va a ser algo buenísimo. Bueno, sí, bueno, muchas gracias. Gracias. Así que no sé por dónde quieren que empecé. Bueno, empezar por más que nada la pasión, o sea, la pasión que te llevó a Marley antes de lo musical. Me imagino que hubo, primero te metiste a la música, o ya eras músico, o a ver, cuéntanos esa parte, o sea, yo también quiero saber, pues, de ti, ¿no? Tu historia en este mundo de Marley y en la música, ¿qué instrumento tocas? O sea... Bien. Bueno, me presento nuevamente. Mi nombre es Raymond. Soy músico de Buenos Aires, Argentina. Y bueno, mi historia con el reggae, con Bob Marley, arranca en la adolescencia. Que yo hasta ese momento estaba empezando un poquito en la música. Apenas, digamos. Y gracias a mi mamá, a mi vieja, que un día compró un CD, un disco de Bob Marley, fuimos a una disquería y bueno, ella compró 2 discos y uno era de Marley. Y yo lo miré medio de reojo como que, no sé, no me convencía, aunque conocía algunas canciones. Bueno, lo tuve ahí un par de días, me acuerdo, y un día lo puse y ahí empezó todo. Eso fue en el 98. 98. Y sí, y ahí es como que me empezó, nada, quedé atrapado en la música. A mí siempre me había gustado la batería de chico, desde que era muy chiquito,
pero bueno, no había podido tener nunca una batería, entonces hasta ese momento tampoco tenía. Así que estuve escuchando y bueno, muchos amigos ya me identificaban. Claro, con eso empecé a tocar la guitarra porque no tenía batería y empecé a cantar. Y en ese momento, por unos amigos, qué sé yo, me regalan una batería que tenían alquilada y ahí empecé como a investigar. Sí. Y Oye, eso que me comentas en el 98, ¿tú ya sí, tenías pasión por la batería antes de conocer a Marley? sí, no tocaba porque no tenía la posibilidad, no había tenido nunca una batería. Es un instrumento caro y antes era mucho más caro y no había tantas opciones. Ujú. Así que desde que era muy chiquitito, bebé, siempre la batería o la percusión, los bombos, que acá, bueno, en nuestra cultura el bombo también es importante, siempre me llamó. Y bueno, gracias bueno, a unos amigos y tal, nada, pude acceder, me dieron una batería que la tengo por acá, una De batería colección. que no es esta, sino una que está por ahí muy rústica. Bueno, se llama Roots esa batería y con esa batería empecé a tocar y a hacer cosas. Y bueno, y Marley fue desde el 98 hasta, no sé, yo creo que el 2010, lo escuché todos los días y siempre súper centrado en Carlton Barrett. Lo que me animó a tocar, porque yo me empezó a gustar, pero no me animaba a tocar porque no quería hacer algo feo, malo. Y bueno, empecé a ver algunas bandas o algunos bateristas de acá, locales, y bueno, empecé a ver a ellos y dije, ah, mirá, esto es lo que yo escucho, más o menos es esto por ahí. Y bueno, ahí como que me pude animar y bueno, armé mi primer banda, todo, en el 99 ya. O sea, me Ah, demoré Un menos de un año. año, ya ¿Qué estaba edad tocando, tenías para sí. el 99 más o menos? En el 99 tenía 18. Oh, 18. mm. Ok. So descubres a Ahora Marley por los 17 más o menos. sí, sí, sí. Ya lo conocía, pero ahí empezó como, Sí, explotó mi cabeza. meterte más en la música, ¿no? Sí, Ujú. sí, sí, sí. Bueno, Sí. ¿Y cuál fue el primer disco que te compraste aquella vez? no, mi vieja compró Leyenda. Oh, qué grande. Sí, sí. ¿Y después, Creo te que acordás con cuál seguiste? Y después empecé a comprar los discos de Island. Y creo que empecé Catch a Fire, Natty Dread. eh, los discos, los Shad, que son como acá les decimos los truchitos, que ajá. salían, me acuerdo, eran muy baratos. Empecé a comprarme esos discos que traen la era de Lee Perry o la era de Shad. Ujú. Y esos también los gasté. Esos tenía más que los de Tuff Gong. Porque me acuerdo que salían más caros los de Tuff Gong. Ujú. Sí. Sí, 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 sí. No, los turchitos salían 5 pesos, me acuerdo. Ahora me estoy acordando. Sí, 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 Pi- habremos comprado de esas. sí, sí, Piratas, ¿no? Les dicen. Acá en México es piratas. sí, sí, sí. Ay, no, Y no, no. Oye, así que y nada, de la música, o sea, ¿creciste en un ambiente musical para que te gustara la batería o fue algo así que, o sea, o sea, tuviste que estar rodeado de cierta manera, ¿no? Algún vecino, algún amigo, la familia, con instrumentos o... hay músicos en mi familia, algunos muy reconocidos, pero no tenía yo contacto tan directo. Pero sí en mi casa siempre se escuchó mucha música y música muy buena por mi mamá y mi papá, que mi viejo toda la vida escuchó jazz o Ujú, escuchaban, no sé, música para mí muy buena, digamos, o muy Mm. variada. Mi mamá por ahí más rock nacional, más Beatles, muchos Beatles, sí. y, y Cuando nada, dijiste música buena, dije, espero que me diga jazz, ¿no? Porque es la escuela, ¿no? Es buena música, ¿no? Para el oído, ¿no? Sí, 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 la verdad que me pongo a mirar siempre para atrás y digo, en mi casa escuchaban muy buena música, mis sí, viejos, tremendo. Y sí. bueno, eso de alguna manera, qué sé yo, fue como una escuela para mí. Y no sé, mi papá tenía una guitarra, nunca tocó, le gustaba mucho el saxo, le gustaba la guitarra, y en casa había una guitarra y yo agarraba y como que me imaginaba que tocaba lo que escuchaba, y bueno, pero sé que hacía cualquier cosa, pero es como que me llamaba. Pero sí, la batería siempre,
siempre, siempre. Un tío que tenía una banda, algunas veces fui a un ensayo y eso, y yo miraba al baterista y me volvía loco, pero soy muy vergonzoso y no me animaba a pedírsela la Oh, batería. Y en el momento que iban a hacer un break, ellos se iban no sé, afuera a hacer sus cosas y a descansar y a hacer, no sé, relajarse. Y yo me quedaba ahí en la sala adentro y para que no me escuchen tocaba muy bajito y para mí era como, wow, era impresionante. La batería me daba como cosquillas en la panza. Sí, Pero, sí. Y eso es desde chico, pero bueno, recién a los 19 años fue eso, que me dieron una batería, unos amigos que son hermanos de la vida. eh, y bueno, ahí empecé. sí, bueno, y dices que formas una banda por ahí a los 19 años y, o sea, siempre has estado en la música, como intentas estar en una banda o como ahorita Sí, tu banda Small Axe, pero pues de aquel entonces a ahorita, pues han pasado años, ¿no? O sea, si nos platicas como tu recorrido musical bueno, y en dónde decides también tocar reggae, ¿no? O sea, me imagino que fue desde el día 0 1 con la batería, o sea, ya intentabas replicar a Carly, que dices que es tu mayor, pues, sí, eh, influencia, ¿no? sí, sí, bueno, en estos 27 años, creo que son, 26, 27, pasé por muchísimas bandas, muchas, muchas, muchas. Bandas que formé, bandas que trabajé, bandas que participé, que estuve invitado y eso me llevó a muchísimos lugares increíbles. Y bueno, grabé con mucha gente, estuve recapitulando estos días, le comentaba a Robert, y no sé, hasta he llegado a grabar o tocar con Lee Perry, o estar con Matt Professor. Grabé, hoy me acordaba con Aquila Barrett, con el hijo de Carton, grabé un tema, y que es One Love, grabamos, para una banda. Y pasé por muchísimas bandas locales acá, conocidas, menos conocidas, bandas para mí muy importantes. Nada, si me pongo a nombrar, hay mucha gente, mucha, mucha. Actualmente es Alika, tributo a Bob Marley, que es Small Axe, eh, y después, bueno, tuve pasos por muchas bandas, como Lumumba, Fidel Nadal, Pablo Molina, que, bueno, gente muy conocida acá en Latinoamérica. Eh, Me perdí un poco, Alika es el hijo de Carly, ¿verdad? sí, no, Alika es una Aquila. cantante de acá, Aquila es el hijo de Carly, Aquila. Aquila es el hijo de Carly, ajá, sí, sí, sí. Y el otro es Sí, el sí. hijo de Family Man, ¿verdad? ¿Cuál? El que mencionaste, Mm, dijiste es Aquila. Aquila Barrett es hijo de Carly, ¿no? Sí, y no, y Alika es una chica con la que yo toco. Ah, ok, ahí me Alika y confundí por los nombres así, o sea, similares. Dije, no, no, no. sí, sí. Y bueno, pasé por un montón de bandas, muchísimas bandas. Una banda mía del corazón, que la tengo siempre en mi recuerdo, es Zion Bless. oh, Otra banda que, bueno, tiene una muy buena banda, si pueden escucharla. Otra que también fue muy importante para mí, fue una banda de dub, que se llamó Nairobi. Y con esa banda hicimos cosas increíbles, como estar con Nairobi. Lee Perry, Ujú. sí, grabar con Lee Perry, tocar con Lee Perry, salir de gira con Matt Professor. eh, Nada, una banda muy, muy, muy importante para mí y yo creo que para el género fue súper importante. También rompió esquemas y bueno, está bueno, está bueno. Sí, Y como nada, cuando dices de Lee Perry, pues estás hablando de un hombre, pues, en letras de oro en lo que es en la historia del reggae, del género, ¿no? Es Lee Perry, o sea, hay que quitarse el sombrero y que menciones a Lee Perry, que trabajaste con él, o sea, mm, eh, sí, pues un grosso total. tienes algo que contar y lo estás contando acá con nosotros, o sea, buenísimo, ¿no? Pero sí. quiero saber, dices Lee Perry, pero ¿cómo grabaste con él en estudio? ¿Alguna prueba de sonido? ¿Algunos 2 3 conciertos en vivo en un lugar? ¿Cómo era el Sí, tipo de grabación con él? no, Lee Perry tiene con esta banda Nairobi grabados
en 2 o 3 discos, no, en un disco y en uno que todavía no salió, pasa la banda ahora no está, pero están viendo ahí para volver, y ahí hay grabado cosas con él. O sea, Lee siempre tuvo mucho contacto con la banda, y cuando yo toqué, yo ya no estaba en la banda, pero me invitaron los chicos. Así que tuve un show, fui a la percusión con el Nyabinghi, y bueno, todo lo que fue los ensayos y eso para preparar ese show estuvo buenísimo. Sí, sí, sí. Nairobi, Sí. la banda Nairobi. ¿Es Nairobi. banda de reggae argentina? Es de dub, es de dub. Es loca, la banda es loca, pero está buena, está buena. Y a mí me cambió el panorama porque también apareció la banda en un momento en el que yo venía como tocando con muchas bandas y sentía que hacía lo mismo. Y entrar en esa banda fue para mí un quiebre que me llevó a otros lugares, en lo que yo podía hacer con el instrumento. Y bueno, hay muchos videos. Y no sé, así me acuerdo muchas cosas, muchas cosas. Sí. Toqué muchos años en la calle también, que tocaba en el subte y tocábamos reggae, full reggae, teníamos un repertorio de 200 temas, todo mal, y no sé, Gladiator, Congos, eso hay videos por todos lados de eso. Y yo ahí tocaba la batería y cantaba. Puro reggae. Puro reggae. Y eso se llamaba, el proyecto era Soul Rebel. También, la vida, no sé, mucha música. Bueno, buenísimo, ¿no, Robert? Tenemos un integrante muy... Sí, la vas verdad que está. a aportar mucho acá al espacio. Yo siempre digo, no es nuestro espacio, es el espacio para la gente que nos venga a ver. Pues si hay gente que nos mira, le digo, si nos ven, como tú ahorita mencionas, no, pues estaba en la calle, donde sea, pero si vienen y 200 personas, 300, pues nos escuchan, ¿no? Tú nos decías fuera de cámaras, Carly Barrett para ti siempre el número uno, ahí está tu escuela. ¿Desde el principio fue así o ya lo descubriste conforme ibas adentrándote en bandas, estando de una en otra banda? ¿Ya dices, quiero No, agarrar la escuela de él o fue desde los primeros días? fue desde el primer momento porque fue lo único que escuché desde este año 98 hasta el, no sé, 2006 por lo menos, fue lo único que escuché, eran discos de Marley. Y nada, también en esa época me acuerdo que daban en un canal de acá el concierto de Rainbow, y ese lo grabé en VHS y lo gastaba porque siempre que lo filmaban a él, lo frenaba a ver qué hacía, lo frenaba, no, volvía atrás y miraba a ver qué hacía, volvía atrás y miraba a ver qué hacía. Y así estudié. Me acuerdo que me grabé un cassette también con todos los discos que yo tenía de Marley, con todo donde había un break, una intro, un fill de tambor, de batería. Me grabé todos esos pedacitos. Y ese era un cassette solo de cortes de carta. Y así era como estudiar eso. Y con otro disco que estudié, pero tremendo, fue con Talking Blues. Que ahí están tocando en vivo, entonces y estaba como muy claro el audio, y Talking Blues lo gasté. Era Qué como, bien. sí. ¿Y cuál es tu tema favorito interpretado por Carly? El que más me gusta es Mama Say Dog, de ¿No? Hep. Ahí hace un ritmo que lo hablo siempre con amigos. O sea, igual es de la época en que Carlton más o menos tocaba similar en todos los temas. Lo mismo hace parecido en Roots, parecido en Mama Say, en Country Boy de Headtones, que estaba muy trabado ahí, muy trabado, y es alucinante como toca en ese momento Carlton. Y después la última época también me parece brillante. Lo Este sigo tema estudiando. que nos dice, dime la verdad, no sé quién es, pues para que la gente también sepa, o sea, qué álbum viene, con quién lo graba, qué canción es esa que dices. Country Boy o Mama Say es de Headtones. Ok. Fíjate, La fuera de banda. Marley, ¿no? Es la misma época en la que graban Rastaman Vibration, que ahí Carlton, una vez lo investigué,
que me preguntaba, ¿cuándo habrá sido que empezó, con qué canción habrá empezado a hacer el clásico ritmo de... ¿Se entiende cuál es ese? Sí, Eso aparece en un momento de la de obra, su carrera. Ajá. y es a partir en Rastaman Vibration ya se empieza a escuchar ese ritmo. Y en ese momento se ve que lo hizo en todos los discos que grabó, usaba eso y hacía un film un break muy parecido. Y bueno, en Mama Say Dub, como es un dub, justamente se escucha bajo y batería solo. Y bueno, Ujú. yo lo trato de tocarlo y es inentendible, como el hi-hat sobre todo. No se puede. No es el mismo feel que en Jean Live, o muy parecido. También es eso, estudié no solo a Carton, sino a muchos bateristas y bueno, como que fui sacando, de hecho tengo unas playlists ahí compartidas en Spotify de todos los bateristas reggae y qué canciones fueron grabando. Eso es algo que voy llenando, no es que está llenísimo, pero tengo ahí nombres de los bateristas de la primera ola. Y bueno, que fue grabando y te das cuenta, ¿no? Que por época más o menos cada uno hacía muy parecido a lo que tocaba. Sí, Y bueno, Sí. Carly es lo que más escuché. Sí, sí. sí. Oyes, ¿qué opinas de esta canción de War? O sea, en vivo hay muchísimas buenas versiones, ¿no? O sea, esa, pues musicalmente, si la podrías descifrar y compartirnos aquí con nosotros, o sea, la de War y No More Trouble. ¿Está buena esa? ¿Está difícil, Me gusta. complicada? No, es bastante derechita. Sí, sí, está. Creo que la que más tengo escuchada es la de Rainbow. Y, y bueno, esa llevada yo la estudié mucho también, cómo lleva ese tipo de Wonder. Nada, a mí me parece increíble. Es la que más escuché realmente esa, la de Rainbow Theatre. Y nada, el sonido, el hi-hat, todo, eh, me parece que está muy bueno. Después otras que así que recuerde de ese tema, o de ese medley, digamos, eh, no, ahora no recuerdo alguna otra que así memorable. Porque aparte está esa postal del enganche que hacen entre War y No More Trouble, así, y decís, ¿qué pasó? Y él quedó suspendido en el aire, ¿viste? Por eso Sí. la vi A tan... mí, a mí Sí, la que me encanta es la intro de I Shot the Sheriff de ahí del Rainbow. sí, Suena a tremendo. ver una maravilla cómo se combina con el bajo, la batería y la guitarra. No, esa intro a mí me fascina, te juro. Sí, Cada sí. golpecito de la batería es genial. Carton Ade- ahí hace unas cosas súper trabadas que me encanta, me No, encanta, me no encanta. puedes, complicado querer replicarlo, ¿sí? Sí, yo creo que si bien yo voy muy a lo que él hace siempre, en realidad lo que trato de captar es la esencia del juego, de cómo eso se interpreta. Yo creo que Carton, tanto como todos los otros de esa época, hay una cosa de mucho juego, de estar jugando sobre la música y hacer cosas, nada, que como que quiebran todo. Se salen por ahí después lo que quedó en el reggae posterior fue algo más cuadradito, más encasillado, y en realidad Ujú. en esa época estaban en el aire, ¿viste? Como que Sí, la eran música, como la más locura. libres, ¿no? Sí, exactamente. Y bueno, y Carly es eso, para mí, él va tirando y van saliendo cosas. Y yo capté esa esencia del reggae y es lo que hago. Como que mi manera de tocar es muy así, como ir jugando, ¿viste? Y Ujú. bueno, ahí salen cosas locas y eso quiere decir que eso te lleva a veces, muchas veces al error, pero de ese error aparece algo mágico que está buenísimo. Sí, Sí. sí, sí. Sí, Bueno, y yo creo que hasta ahorita lo que llevamos de charla, ya la gente pues estará preguntando, bueno, este amigo, pues, ¿cómo toca? ¿Quién es? Su escuela es Carly, le trata de replicarlo, ¿no? ¿Tienes a lo largo de tu trayectoria algunos discos o buenas grabaciones que nos pudieras recomendar? O sea, para apreciar tu talento, ¿no? En la batería. Sí, sí.
Sí, bueno, por ejemplo, el disco Más que Vencedores de Zion Bless, ese es un disco muy lindo. Eh, Otro disco, discos de Nairobi. Tengo varios temas con Alika, esta chica que es una chica de acá de Argentina, uruguaya. Eh, Otros discos así a resaltar. Tengo, bueno, en mi Spotify, que es un Spotify de investigación, que tengo las playlists de bateristas. Eso está como, es otro proyecto que tengo de libro, que yo investigo también. Eh, es un proyecto de libro que vengo trabajando hace años que se llama Tiempo de Reggae. Y bueno, en este canal de Spotify tengo unas playlists de todas las grabaciones que hice y bueno, a ver otras que me acuerde. A Eh, ver, eso de Tiempo de Reggae es el nombre del canal, de tu canal en Spotify, ¿es correcto? sí, es un Instagram, en Spotify sí, aparece como Tiempo de Reggae o Raymond. Eh, Ahí está tu logo, ¿verdad? Es el que está atrás tuyo. es que Ahí está. este es Tiempo Con de el Reggae. maestro Carly, ¿no? Claro. Es alguien parecido a Carly. No quise que sea Carly, pero toma su gesto, todo. A ver. Pareciera que es Carly, ¿eh? ¿Por qué no quisiste que fuera Carly? A ver, platícanos esa historia. Para no cerrarlo, el libro en realidad investiga Oh, ahí. ok. Oh, se parece así como el estilo de Carly, Tiempo de Reggae. Ok, buenísimo. No, pues lo vamos a poner aquí abajo en el link, Tiempo de Reggae, ahí para que sigan a nuestro hermano, nuevo integrante de la familia Hermanos en Bo, al amigo Rey, Tiempo de Reggae, ¿eh? ¿Qué tal? Bien, bien, bien. Eh, y bueno, ahí tengo grabaciones mías que ahora no me estoy acordando, pero grabé mucho, 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 ¿Se ya escucha muchos solo la años. pista de la batería o toda o la banda y la canción? ¿Es como más un tipo álbum? ¿O son pistas tuyas de la No, batería? no, son los discos, los temas de los discos. Porque Spotify no te permite mucho eso, pero en YouTube sí tengo algunas cosas de cuando tocaba en la calle, me acuerdo, grabé pistas, porque empecé tocando en la calle solo, entonces me grabé unas baterías y yo salía con la guitarra y cantaba. Creé como en ese momento una técnica que tocaba el bajo y la guitarra a la vez, y cantaba arriba, estaba así muy... Y sobre mis baterías grababa. Entonces esas pistas de batería las usé muchos, no tantos años, pero porque yo en realidad quería tocar la batería, así que ese proyecto duró un tiempito y después ya busqué una banda para poder tocar la batería en la calle. Y esas baterías son muy rústicas, pero las grabé y están subidas en YouTube. Eso está también. Hay material por Buenísimo. todos lados. De tantos años la tengo un poco desordenado, pero ahora con esto del tiempo de reggae, estoy como tratando de centrar todo ahí. Sí. No, bueno, ya aquí abajo en la cajita, en la descripción, ahí para que ya al momento de subir el video, ahí la gente pues vaya, ¿no? Y le dé clic para que siga tu página ahí y algunas buenas grabaciones para pues ahí ver. Sí, hay tu- muchos shows filmados, no sé, en festivales muy buenos, eso también hay. En YouTube tengo bastante, así que bueno, si quieren ver, me preguntan y yo les paso. O lo mismo, bueno, cualquier duda, esto siempre me pasó acá con todos los colegas, que bueno, de alguna manera termino siendo un referente y bueno, siempre saben que siempre que necesiten algo me consultan y en los que los puedo ayudar siempre estoy. Me gusta mucho compartir, o sea, no solo saber por saber y decir que bien que tocas, sino saber compartir, pues para mí un poco el mensaje del reggae y de Rasta es ese, ¿no? Como el I&I, El INI. I&I es compartir, no guardarse, trato de no guardarme nada y compartir lo que más pueda. A veces uno no puede, pero en realidad siempre está... Sin compartir no hay tampoco aprendizaje, ¿no? O sea, pues si Exacto. no, Sí. entonces, Para buenísimo. mí es como la letra de Paz y Tom, es eso, ¿no? Ujú, sí, sí. Bueno, aquí también vamos a poner tu página ahí para la gente contacten a su Facebook.
nuestro amigo Rey, ahí, baterista. Baterista, y de hecho, yo estaba hablando con un baterista chileno. Dice que su vecino es Godwana. Le dije, oye, consígueme una Sí. entrevista con Godwana. ¿Has trabajado con Godwana? ¿Alguna relación con ellos en el pasado? No, 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 no. He viajado a Chile, pero no tuve posibilidad de compartir o estar con ellos en algún show o algo de eso. Siempre fue en otros espacios y no tuve la suerte de contactar con Gondwana. Sí. ¿Y viajaste para Centroamérica, para nuestros seguidores ahí de México o algún lugar parecido? Sí, sí, estuve en México tocando en Vive Latino, Bien, Revolution Fest, que es un festival gigante en Guadalajara. Llegamos hasta Monterrey, Puebla. Me acuerdo, habremos hecho 20 ciudades, 15, en un par de giras, varias giras. Después viajé a Ecuador, que hay clínicas también, que ahí nació un poco lo de Tiempo de Reggae, porque daba clases y qué sé yo, y me ofrecieron dar una charla sobre batería. Después, bueno, viajé a Perú, Bolivia, Brasil, Uruguay, Chile, Colombia, que tocamos en el Jamming Fest, y mirá, bueno, tremendo festival. Tocamos en otras ciudades también de Colombia. eh, y bueno, en Latinoamérica recorrí bastante. qué bien. Sí, Sí. sí, sí, sí. Así que espero que Bueno, algunos de nuestros seguidores te hayan visto en vivo. Sí, sí, ojalá. sí, sí, sí. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de Bob Marley, pero relacionado a ahorita que mencionas, pues yo me imagino, ¿no? Esas giras que haces, o tocar en diferentes países, bandas, tanto compañero de música que has tenido, ¿no? Sí. Eh, y ahorita que hablamos de reggae, para ti, en toda esta experiencia, camino de siendo baterista, eh, todo el medio, lo que es musicalmente, ¿cómo le ven a Marley? O sea, la gente hasta la fecha, eh, o sea, compártenos eso, porque yo sé que Marley, pues, cada quien trae su escuela, cada quien hace a como puedan, a sus ideas, pero si Sí. estás tocando reggae, siempre Marley te va a picar la costilla y te va a molestar, ¿no? O sea, ¿cómo ha sido esa experiencia en cómo le ven a Marley? ¿Cuál es tu opinión? No, yo creo que es innegable que de, no sé, el 90 y cuánto por ciento de la gente entra al reggae por Marley, ¿no? Entonces yo creo que eso es innegable, justamente negar a Marley como algo referente e iniciador de tanta gente fuera de una isla, tanta gente del mundo que se haya acercado al reggae, por muchos factores, ¿no? Pero Marley es el gran responsable de que eso suceda. Entonces, siempre digo, cuando no suelo discutir mucho sobre si Bob Marley sí o no, pero yo digo eso, yo creo que es innegable, o sea, cuando entras a un foro o lo que sea, decís, el 90, por lo menos el 90% de la gente que está acá conoce el reggae por Bob. Entonces, es como, yo creo que es indiscutible, ¿no? Así como es indiscutible que gracias, no sé, Bob también es lo que es gracias a otras personas que lo fueron llevando, ¿no? A que sea así, como los productores o mismo sus compañeros. Nada, es Son un innegable. trabajo en equipo, ¿no? O sea, yo siempre veo a Marley como que detrás de Marley era toda una isla trabajando para el reggae, ¿no? Y quizás él toma la bandera y pues todo le funciona, ¿no? Pero Sí, es sí, sí, innegable, pues siempre, también musicalmente, ¿no? O sea, el talento que él tenía en su lírica, más que nada, que esa es la grandeza de Marley, ¿no? Yo creo. Y yo digo, sí, Marley no sí, es el sí, mejor cantante, pero yo menciono, Marley cuando canta, o sea, no es el mejor cantante, no canta bonito, canta bien, se escucha bien, la voz está bien, pero siempre es como una voz de reclamo, de regaño, ¿no? O sea, en sus discos en los en vivo, ¿no? claro.
Musicalmente, ¿cómo ves a Marley? ¿Cómo descifras a Bob Marley and the Wailers? Tú que has conocido a tantos y también sabes de música, o sea, siempre me interesa la opinión de alguien pues que sabe más que yo de oído, pero no de talento quizás para ejecutar los instrumentos, ¿no? Y para mí Marley está arriba, entonces soy muy subjetivo a la hora de hablar de Marley, porque me parecen, hasta puedo decir, sé que no fue un gran guitarrista, pero lo que él hizo de alguna manera también hizo escuela. Entonces, y bueno, la manera de transmitir la energía en los shows, esa suerte de aura medio chamánica a la hora de estar en escena, todo eso era como un león, ¿no? En un escenario y de alguna manera todo eso hizo que la gente, nada, lo vieran como muchas veces, ¿no? Lo endiosaron también. Pero bueno, eso fue su carisma. Entonces, la verdad que todo lo que hizo Bob a mí me encanta, pero bueno, soy muy subjetivo, muy poco objetivo a la hora de hablar de Bob, la verdad, de Bob y de los Wailers, porque bueno, para mí otra cosa, ¿no? Yo hablaba de todo lo previo que hizo a Bob, también lo que sostuvo a Bob, ¿no? Que fueron los Wailers. Sí. A Bueno, ver, te voy a es hacer una como, pregunta a Robert y a ti y a toda la gente que nos ve. Y siempre soy subjetivo y no me quiero meter en esos problemas o en esos comentarios, pero digo, sí, eran maestros, eran buenísimos, claro. Pero ¿por qué ya nunca fue lo mismo? O sea, ya sin Bob. O sea, ¿por qué ellos como banda eran buenos músicos, pero por qué nunca? ¿Qué pasó ahí? O sea, musicalmente cambiaron mucho de Wailers, ¿no? Solo por uno. O sea, ahí musicalmente entonces Marley, ¿qué les aportaba? no, sí. Robert, ¿vos querés contestar algo? Pues para mí Marley era la pieza que unía todo. O sea, tenía músicos espectaculares. Los hermanos Barrett eran, como vos lo decís, era fundacional en el ritmo, en el estilo, que el estilo de Marley también era único. No hay otra banda ni que suene ni parecido a lo que hacía Bob. Y cuando ya Marley no está, ya ahí faltaba la pieza esencial y directamente no lo podían reemplazar con nada. Por más que lo intentaban, no podían. Sí. Sí, se fue la figura más representativa, ¿no? También. Y si bien, bueno, siguieron haciendo cosas, yo trato de seguirla por fuera de los Wailers, lo que fueron haciendo por lo menos los Barrett. Y hay cositas, pero bueno, a la vez también en el 87 Carton lo asesinan y ahí también se Mm. vuelve a aportar algo. eh, y bueno, para mí ahí ya como que, bueno, se termina Sí, eso. eso es otra pieza que se cae y ahí ya es más difícil todavía que todo funcione. Sí, Porque como decís vos, hasta el ellos, 87 sí funciona, pero lo que dijo Rhino se me pasó del 87, algo cambia por el equipo que hacía con su hermano, ¿no? También, o sea, ahí se cae otro engrane, ¿no? Es el que es el primero después de Bob que se va, digamos, ¿no? Y bueno, ahí es como que empieza otra etapa. sí. Y nada, yo creo que bueno, debe haber sido muy difícil, ¿no? En 1982 salir a tocar ya sin Bob, ¿no? Es como se fue, nada, lo que le daba toda la fuerza, por lo menos al frente del escenario, ¿no? Porque si Ujú. bien la banda también. Bueno, yo creo que eso, ¿no? Pero me imagino que será como muchos ámbitos de figuras muy grandes que dejan de estar y bueno, es difícil remontar eso, ¿no? Me imagino. Sí, sí. Sí, incluso Rey se dice que pues los líderes musicalmente dentro de los Wailers pues eran los hermanos, ¿no? ¿Tú ves Sí, mucho eso musicalmente? Porque yo siempre digo, sí lo eran porque o lo escuchas, o sea, ahí está toda la música en ellos dos, ¿no? En ellos dos. Pero también veo a sí, Marley como que no ejecutaba, pues, pero sabía como que yo pienso que sí tenía el derecho de decirle, a ver, Family Man, súbele poquito, quiero que suene más va. Creo que sí tenía
o a Carly, dale más duro y ahí me lo cambias aunque no sabía mucho, pero Marley a lo mejor en su oído quería otra cosa. Eso es lo que hace un líder también, ¿no? Porque los llevaba musicalmente. Sí, sí, sí. Y bueno, y Family, eso está en algunos artículos, él es como el arquitecto de todo eso, ¿no? Family sobre todo, y bueno, obviamente Carlton siendo hermanos y todo, está también ahí, pero bueno, creo que todo lo que era arreglos y demás es un gran porcentaje de Family, por eso bueno, hubo demandas, juicios y demás después, ¿no? De toda Sí. esa lucha que hubo también por la parte por las regalías que no se le reconocieron también. El aporte de Family es, nada, es muchísimo en porcentaje a lo que fue toda la obra de Bob. Ujú. Sí. Ujú. Robert, Sí, pues algo. sí, innegable lo de los hermanos Barre, la verdad que eran magia pura, ellos dos juntos, y bueno, como dice Rey, una vez que Carly ya parte de este mundo, los Wyler no son lo mismo y empiezan cada vez más los problemas y no pudieron remontar nunca a llegar a ser lo que fueron con Bob. Pero en ese tiempo, en la última etapa de los Wyler, ¿no? Con Bob vivo, ¿vos ves un cambio o una evolución de lo que es musicalmente como batería o todo eso? O sea, ¿cómo lo comparás, por ejemplo, de un disco de Cachafaya con el último? ¿Qué cambio notás ahí? Un montón, muchísimo, muchísimo. Ya la otra vez te mencionaba, Enrique, que cómo sonaba esa máquina en 1980 era, no sé, un concierto, decís el de Alemania, 1980, el sonido que tenían ya para ese momento era bestial. Generaban un clima, por ahí antes era más desprolijo, sucio, que es hermoso. Te puedo poner ejemplo el show de Canadá, Edmonton, creo que es 1973-74, que lo escucháis, están todos tirando fruta, como decimos acá, o el disco mismo de Talking Blues, el que hicieron ahí en Pensamos. Capitol, bueno, Sausalito. el de Capitol, pero el de Sausalito, ¿no? 15 minutos de Sausalito de la planta. A 15 minutos. Esa época era psicodélica, por así decirlo, yo lo siento de esa forma, y después ya para toda esa transición hasta 1980 era una máquina súper A ver, pero aceitada. explícame, psicodélica, ¿en qué sentido el 73? Porque dice, en Edmonton todos tiran, en Sausalito aprecias más, o sea, Sí, ¿cuál es musicalmente? O sea, ¿qué tenían? En el 73 eran menos talentosos, le metían más al roots, y en el 80 ya era como más, más, a un público más rockero, pues, o sea, porque si hay ese cambio. sí, O más pop, claro, o claro, buscaban volverse más pop. algo de eso hay, ¿no? Como que a Bob lo proyectan como una figura internacional y el sonido de alguna manera también va guiado para ese lado. Y si uno ve el 73, 72, 71, cuando empieza toda esta etapa de Wailers con los Barrett, eh, nada, yo veo eso. Si escuchamos el show de Edmonton o los de California, de Capitol o Sausalito, cómo van jugando Guaya con el teclado, va tirando todo podrido, ¿viste? Como así, o las guitarras de agua, es todo sucio, pero esa es la escuela para mí. Es como, eso es lo más jamaiquino, su etapa más jamaiquina, por así decirlo, que por ahí estaba como más en sintonía con lo que por ahí iba pasando en la isla. Pero bueno, después ese sonido se fue como puliendo, puliendo, puliendo. Y en 1980 para mí es eso, es un disco, mucha prolijidad. El juego sigue estando, pero de otra manera. Y es un sonido súper pulido. Carly también es esto que decía de cómo fue cambiando su forma de tocar, que bueno, ya para esa época el toque de él era diferente, más limpio si se quiere, pero hipnótico también, ¿no? Con ese one drop así súper estricto.
y por ahí a Nunca lo usted perdió tampoco, nunca perdió su toque, ¿no? Era hay capaz pocos de temas, mantenerlo. pocos temas hay en los que Carly lo ves tocando el revolante como normal, digamos, ¿no? Como pegándole al tambor, al parche. Sí. Puro aro. Si has visto Así. el concierto de Santa Bárbara, hay escenas que se le aprecia muy bien a Carly, ¿ah? Donde Sí, cómo sí, sí, va duro y luego lento y es una maravilla, o sea, sí, sí. sí, sí, sí. Y no, y eso, lo que Robert decía, ¿no? Que para el 80, bueno, ya cuando Marley se hace una figura mundial, como el que el sonido, que también fue criticado, ¿no? Por eso, como que se vendió y bueno, porque era un sonido diferente. Si uno ve la música de esos años en Jamaica, que estaba muy fuerte el steppers o rockers que se le dice, ¿no? Estaba pasando otra cosa en Jamaica. Sí. Y bueno, pero yo creo que se ayudaron las dos, ¿no? Como lo que pasaba en Jamaica y lo que estaba pasando con Bob en el mundo, con el reggae. No Sí, es como porque que esa era la entrada. Bob llevaba su propio estilo afuera de Jamaica y lo seguía haciendo fuera de Jamaica. Por ejemplo, en Rastaman Vibration se vuelve un poco más rockero, un poco más blusero, ¿no? Las canciones son un poco más apuntadas bien para el negro estadounidense Sí, que más o menos identifica esos ritmos, también con las guitarras. sí, 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 Los en vivo bien bluseros y rockeros. Sí. sí, 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 sí. Sí, Natty Dread es muy blusero también, Ujú. ¿no? Hay mucho ahí, mucho blues. Que bueno, ahí entra Al, que también, Al es estadounidense, ¿verdad? Sí, de Nueva York. O también en la época de Rastaman que creo que estaba Donald, y Donald es Sí. de blues, es de Blues, rock, ¿no? Estados Unidos. Sí, Y sí, China sí, es Smith, verdad. que él sí era de reggae, China Smith. Sí, 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 sí. ¿Qué opinas de China Sí, Smith? me encanta. Y sigue ahí vigente en su patio, en el yard, con todas las reuniones que hace, me parece alucinante. Me gusta mucho y bueno, es un músico que también empezás a ver videos y lo ves, hace 50 años está haciendo historia y sigue. El viejo ahí haciendo cultura. Sí. Bueno, mira, ahorita que la plática ya empezó a fluir más y eres el invitado, pero no, estamos aprendiendo y nos das tu opinión y todo eso es bueno. Em, Te iba a decir esto. Ahorita decías, Marley afuera de la isla, pues era como ya más internacional, ya otra audiencia, ¿no? O sea, la manera en que tocaban los Wailers. Y yo le he dicho en conversaciones privadas con Robert o en podcast o fuera de cámaras, que Marley ya cuando está más internacional, por decir, después de Exodus, cuando él regresa a Jamaica, veo que afuera en los conciertos, o sea, él trae su ritmo, pero cuando regresa a Jamaica hace cosas diferentes. Un ejemplo, en el Sunsplash, en el One Love Peace Concert, ni se diga, le mete los tambores, trae a China Smith a que lo apoye en la guitarra. Jalif, o sea, cuando él toca en Jamaica también cambia, como que le dicen, hey, también aquí en Jamaica se hace del reggae y así lo hago, o sea, si notas eso también. Sí, sí, pero y también lo que analizo es que él fue una figura mundial, pero nunca, creo que, por lo menos en el mensaje, no se olvidó de lo que es las raíces del reggae, ¿no? De hablar de la historia, de que es una música de rebeldía, de conciencia, de hablar de, o sea, creo que cantó para todo el mundo y trajo cosas, eso, que yo acá en Argentina, al sur del mundo, aprendí de mucha historia, digamos, ¿no? Como esa conciencia de lo que es eh, la colonización, la esclavitud, todas esas historias las aprendimos con Marley, ¿no? Como, o la parte espiritual también, como muy fuerte. Y yo creo que Bob, si uno ve los discos, por más que estuviera explotando a nivel mundial, él siguió llevando el mensaje, ¿no? El mensaje de Ya, el mensaje de Rasta, de la cultura, de su país, ¿no? Así que sí, 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 yo creo que nunca dejó eso, por más que se fue refinando en su estilo, o sea,
él era parte de una compañía discográfica, ¿no? Internacional, y bueno, me imagino que habría algunas directivas, pero así todo creo que él siempre siguió siendo un rebelde, ¿no? Haciendo su historia, su camino con la música. Sí, sí, buenísimo. Robert, ¿algo más que quieras preguntar al buen Rey? Pues la verdad que hay un montón para preguntarle. A mí me interesa mucho saber si él que tanto estudió a Carly, si se daba cuenta de las cositas que le metía a la batería, si eso fue cambiando con el tiempo. Ponele en algunos videos se ve que le tira algo arriba de los platillos, arriba del hi-hat, o se cuenta que le metía cosas en los bombos. Oh, sí. 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 Mira, acá tengo instrumentos. Yo, eso, por fotos mismo iba viendo que hay fotos en Basing Street, ahí en los ensayos de Londres, o mismo en lo que fue el show del, ¿cómo se llama? El Old Twisted Grey, algo así. No me sale el nombre. Sí, 73. Que debajo del parche tiene unos trapos, unas franelas. El día que descubrí eso, que habrá sido en el 99, dije, no, esto es. Y bueno, así toqué durante años y tocaba mi tambor, que está por ahí también, un tambor rústico, lo tocaba sin las bordonas de abajo, solo timbal. Así que eso. Y lo de la franela, Las franelas, ya me acordé, sí, ahí se las pones en medio, ¿ah? Y no todos sí, saben, ¿verdad? O esa técnica era de Carly, o que ahorita los bateristas ya sabrán, ¿no? O sea, que... Sí, pero creo que es muy de la época. A ver, espera que quiero agarrar algo. Va, A agarra. ver. Bueno, pero mi pregunta era, ¿realmente cambiaba algo eso o era un estilo propio que de verdad se sentía? Yo creo que tiene que ver mucho con, nada, el sonido de las baterías en el reggae es difícil, es como que no se entiende tanto, pero a la vez creo que nace por ahí desde la precariedad de las cosas que tenían, que bueno, sonaba raro, mal y para mí lo empezaban a tapar, ¿no? Entonces, algo que, por ejemplo, esto, ¿no? Esta es mi primer batería. Mira. Ah, Así. la primera. Híjole, qué hubo. Y nada, esto. ¿Cuántas anécdotas? Está, muchos. Estos son los toms de esa batería. Y bueno, a esto le hice eso, ¿verdad? Como ponerle una tela por debajo Ajá. del parche. Oye, ¿y Entonces si suena la arma sí funciona todavía? sí, está toda acá desarmada, pero está. Y, y eso, leí alguna vez que en el hi-hat, él usa, en el Rainbow usa una franela. Sí. Ujú. Pero lo que leí es que lo que hizo en ese momento fue porque no le gustaba el sonido del hi-hat. Entonces, pero no, eso solo ahí lo es. No, después Mira. no. Lo mismo, esto de las telas solo está en esa primera época. Esto de tener esta telita. Después ya usaba otros parches, que eso también tengo un estudio hecho sobre eso. Que Claro, quiero sí, toda algo la con. evolución, ¿no? Sí. Porque se cuenta que Bob le compra una batería, que se la compra primero él, que se la regala a Carly. Después con el tiempo creo que la pierden en un incendio Incendian un club de ahí de Jamaica. y Que es después vuelve a comprar otra. creo que es la batería que está en esos shows del 73. Es esa. Y después tiene otra. Y ahora no me acuerdo cuál de todas es. Porque muchas de las baterías que se ven son de alquiler, en realidad. Ajá. De alquiler de ahí del lugar, del evento y todo. Pero bueno, siempre usó las baterías Ludwig. Por lo menos con Bob. Tuvo otras y después en un momento, bueno, Yamaha los Lo auspició, patrocina. los patrocinó y bueno, ahí cambió, pero bueno, siempre estuvo ahí más o menos con la misma línea de instrumentos. Sí. Sí. Es lo que una vez le decía a Robert, de que si él sabía, cada año pues salía de gira con diferentes baterías, ¿no? ¿Verdad? Depende del sonido. Sí. Igual cada año la banda musicalmente ahí,
Bueno, yo no sé mucho de música, yo digo, bueno, pues cambiaban la batería, no sé, el pedal, diferentes guitarras, porque tú como músico, pues sí hay manera de que cambies, o sea, tienes tu estilo, pero haces que suene diferente. O sea, el Marley de un en vivo del 77 no suena al del 80. O en el No, 79 no suena nada al del 76. O sea, cada gira la disfrutas por sí misma, con su propia magia en vivo, ¿no? claro. ¿Cómo se Sí, hace sí, sí, eso sí, en sí. la música? O sea, ¿qué hacía Marley o tú qué harías como músico? O sea, ¿cuál es el detalle principal? Bueno, yo creo que eso uno va descubriendo cosas, sonidos, o va encontrando cosas nuevas, o se cansa de otras, y empieza a cambiar su sonido a la vez, ¿no? Igual esto era una banda súper profesional que tenían un objetivo, y me imagino que trabajarían mucho, bueno, es sabido, ¿no? Las horas de ensayo de Marley haciendo una canción. O sea, estaban muy, muy metidos y de esa manera trabajaban. Y bueno, yo creo que eso del sonido tiene que ver, como se van encontrando colores nuevos, cosas nuevas y eso empieza a ir cambiando. Igual yo creo que Carly más o menos es similar. El gran misterio de Carly para mí es el sonido del tambor, que es algo que sigo buscando después de 27 años. Y Híjole. sí, es algo que yo creo que es mucho de sus manos, pero después, bueno, hay algo ahí en el sonido que es, todavía no lo pude descifrar. Que bueno, hay gente que lo logró, eh, y bueno, por ejemplo, Aston Junior, bueno, él tiene mucha información, ¿no? También. Ujú. Otra gente que andan por ahí dando vueltas por el mundo y por la web, que bueno, han logrado. Sí, sí, sí. Oye, Robert, se llevaría de pelos, ¿no? Genial con el buen Oscar, que es músico y baterista. Ah, Sí, se nuestro llevaría amigo Oscar. genial, un amigo. Sí. De hecho, hay un podcast con él, se mete la mitad del video en un podcast que grabamos de Éxidos, ¿no, Robert? Éxidos. Sí, Ah, sí. bueno. Él estuvo cuando salió allá en el 77. Ah, tremendo. Tiene un buen recorrido tiene. No, Sí. encima Exodus es el disco que ellos quiebran el sonido de alguna manera. Ujú. Ahí el sonido de lo previo a lo siguiente es otro. Exodus, Con una como idea que. internacional, ¿no? Sí, ¿no? Con Sí, esa sí, idea, ¿no? También. sí, 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 sí. Ahí es donde Carlton para mí cambia el sonido de batería muy abruptamente para bien, ¿no? Que bueno, de ahí salen. Ese sonido que escuchás en, bueno, los temas que están ahí que después se hicieron clásicos, ¿no? Como Three Little Birds, no me quiero equivocar, ¿no? Eh, One Love. Sí, 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 Ujú. sí. Bueno, Tenés ahora le más o vamos a menos unos preguntar a 30 Rey. temas ahí. Robert, ¿qué le quieres preguntar a Rey? ¿Sus tres canciones favoritas de Marley o el álbum? O sea, tú No, sí, sí. pregúntale. Vamos primero por las canciones favoritas o las mejores o cómo las interpreta Carly o las que más te llamen la atención, no sé. Contanos a ver De- qué tenés. Y bueno, a mí el disco que me encanta es Talking Blues, pero por la claridad que hay y el juego, el nivel de juego musical que hay. Es como que si uno quiere estudiar, de hecho a muchos músicos le digo, tomá este disco, escuchalo, si querés ver lo que hace el teclado, tomá este disco, querés ver lo que hace el bajo, tomá sí, el sí, mismo sí. disco, ¿no? Como que es muy claro, como la manera en que hay que jugar. Y después si voy por canciones, me gusta mucho Roots, por ejemplo, que Mm. estoy tratando de buscar información sobre esa canción y hay muy poca. Eh, Me gusta, bueno, la batería me parece, bueno, el tema en sí es uno de mis preferidos, Roots. Ruth. Después, sí, Wow. eh, después me gusta mucho la época del disco Rastaman Vibration también, que ahí Carly también hace otro cambio eh, y empieza a aparecer este característico patrón de hi-hat más quebrado, que tiene unos tresillos, unas cosas raras ahí. Eh, y de ahí puedo decir, no sé,
no sé si es, hoy por hoy no sé si es de mis favoritos, pero en su momento Crazy Ballheads me pareció con esa intro del tambor, fue como, wow, una locura, o mismo Positive Vibration, ¿verdad? Que tiene un patrón de hi-hat o de batería que está muy bueno. Y bueno, hay muchas canciones, muchas canciones. Yo hice ahí una selección y después, bueno, de la última época me gusta mucho Trenchtown, por ejemplo. Ah. La batería me encanta, sí. Sí. Hay muchos temas, ¿no? Pero bueno, ahí más o menos dije unos 3, Ahí 4. está Roots, Crazy Ballhead y Trenchtown. Y si tenés que elegir poder ver un recital de una época específica, de un día específico, ¿con cuál te quedás? Es difícil. ¿Querés ver el inicio ahí, cómo empezó todo? ¿O ya cómo culminaba todo y ya eran cada cual un maestro en su área? Ah. Sí, y ahí sí, La máquina bien aceitada, me gustó el comentario del rey, buenísimo. Y sí, sí. no se puede todo. Si tenés que quedarte con uno, o No, imposible. sí, imposible, pero bueno, iría a lo último, porque bueno, habría toda una evolución personal de cada uno y nada. Y a mí, bueno, yo tengo una espina en mi vida que yo nací 20 días después de que murió Bob. Oh, Y sí, eso siempre digo, mirá, no coincidimos por esto. Eh, y bueno, siempre veo nada, esos shows de los 80 y digo, yo ya estaba por nacer ahí, mirá, qué lástima, no. Sí, Fantasía, ¿no? Como yo nací un 31 de mayo y Bob muere el 11. Eh, Así que sí, sí, me hubiese gustado ver esa época última. ¿y naciste También, el 26 también? ¿cómo? Naciste 20 días después del Bob, ¿no? Sí, o sea, el 30. No, de la muerte de Bob. Ah, Bob ok. muere el ah, 11, yo nazco el 31 de mayo del 81. Por uh, eso, eso me da nostalgia esa época, por eso, por decir, mira, yo estaba por nacer ahí, ¿no? Yo estaba ahí, no sé, en esos Bueno, ahí últimos shows. te dio un granito de su magia, porque pues él se va en ese año, en ese mes, y tú naces en ese mes. Y mírate, Sí, ahorita sí, sí, haces algo que es lo de tu banda, ¿no? Small sí, Axe, tributo a Marley. hola. Moviéndonos ahorita al presente, hablando de tu banda, de- cuéntanos cómo nace ese proyecto, o sea, para que la gente sepa, mm, te van a ir a escuchar ahorita, pero ahorita estás haciendo esto de tributo a Bob Marley, o sea, ¿cómo nace el proyecto? Bueno, es un proyecto que nació de muchas ganas con gente de hace de muchos años que comparto, y habrá nacido creo que en 2017, por ahí, que bueno, uno de los chicos tiene su estudio, y bueno, nos da esa posibilidad de trabajar y empezar a hacer cosas, a grabar sobre todo. Y bueno, nació por ahí, obviamente por la pandemia eso se frenó un poquito, Mm. y una vez que ya se pudo empezar a salir, ahí hicimos en pandemia un streaming, que eso está por ahí dando vueltas, eh, y después de ahí, bueno, empezamos a salir. Y es un proyecto muy lindo, gente muy comprometida con la obra de Bob y con cada músico. O sea, cada uno de ellos se toma el tiempo de investigar desde su rol, qué es lo que hacían los músicos de Bob, digamos. Entonces, eso para mí es súper valorable, que tengan ese nivel de compromiso y bueno, también son fanáticos, digamos. O sea, que Y están bueno, en la misma línea de relacionado al mensaje de Bob, o sea, de cierta sí, manera, sí, ¿no? sí, Ujú. sí, sí, obviamente. Y bueno, nuestro cantante que es Gonzalo, que es también un amigo que conozco hace tantos años, y él, nada, su vida es cantar Bob Marley, en cierta mm, forma. Tiene sus cosas propias, pero de más de 20 años que lo conozco, él viene llevando también el mensaje de Bob. Y lo hace con mucho respeto. eh, es parecido, pero no es que lo quiere imitar. Y bueno, se genera una mística, él
estando él al frente, ¿no? Porque él ocupa justamente ese lugar tan importante. Y creo que la combinación de toda la banda, entre los músicos, productores que somos también, e intérpretes, bueno, se genera algo muy lindo, un buen grupo que estamos con muchas ganas de seguir haciendo y avanzar. Y esto es llevar el mensaje de Bob, ¿no? Seguir hoy en 2025 manteniendo el mensaje de Bob ahí para la gente. Sí. Con tu banda hoy en 2025, ¿te ves en 2030 en el proyecto va a seguir firme? O sea, están comprometidos, o sea, porque pues tienes que jalar para el mismo lado con todos, Bob Marley, ¿no? O sea, también saber lo que están haciendo, o sea, uno lo va más por el lado comercial, de dinero, más reconocimiento, con amor, o es un juego de tantas cosas el proyecto, o piensas que va más por un lado de amor o algo así, de que queremos dar esa semillita, como acá el podcast lo hacemos para compartir, lo hacemos con amor, con gusto de como que traer más gente a este mundo del reggae, que escuchen, que alguien conozca algún datito de Bob o la música. ¿Cuál No, es lo número uno en la banda, pues? la misión es esa, es como hacer la música del rey. Ujú. Es eso. Obviamente todos queremos hacer muchas cosas, crecer, de alguna manera como tener un reconocimiento, pero bueno, siempre es con esa misión de la música de nuestro mayor referente, ¿no? Que es Bob. Y desde ese primer lugar creo que nace. Después, bueno, uno tiene que, es como que, bueno, hace las cosas también para progresar y, bueno, seguir adelante, ¿no? Pero esa es la misión, siempre. Bueno, estamos en el Buenísimo. mismo canal, ¿no? Bueno, Sí, sí, y sí, sí. hoy yo te pregunto, ¿tu álbum favorito de Marley? Nomás puedes elegir Eh, uno, lamentablemente. sí, sí. Em, No se vale survival, ¿eh? no, ya sé que ese está reservado. Mi álbum favorito, Burning, ese es. Ay, caray, órale. Me Sí, gusta, sí. porque creo que, bueno, si bien después creció mucho más, Burning es hasta donde llegaron todos juntos, digamos, y Ujú. después de ahí cada uno para su lado. Pero bueno, es eso, es como también la nostalgia de que fue el último álbum de todos los Wailers juntos, o por lo menos los tres, eh, Bonnie, Peter y Bob. Y bueno, me gusta porque tiene toda esa locura musical de ellos en ese momento como tocaban y canciones muy lindas. Ujú. Es un disco muy cultural. Sí. Creo que a Robert le gusta. Robert, Burning, ¿qué decís? La verdad, a mí me gustan todos, yo no te puedo elegir uno. Siempre me hacen el mismo juego, yo no puedo elegir una canción, no puedo elegir un disco, no puedo elegir nada de eso. Sí, Sí sí. te puedo poner épocas que me gustan, pero es como dice Enrique a veces, como que vas cambiando. O sea, a mí me gusta ponerle la época donde están los tres juntos, pero después de pronto la cambio y me gusta más Marley solo, después vuelvo otra vez para atrás, pero ese es un disco genial, la verdad que, y una de las mejores tapas aparte. Sí, sí. Bueno, No, ya acá he lo aprendido cositas de Rey, ya te aprendí algunas cosas ahí que dijiste ahorita de Burning. tengo. Ahí está, Acá, mira. mirá. Era tan Ujú. fanático que me lo hice con unos cajones de Buenísimo, madera. Mm. por si no creen que es mi favorito, mira, ahí lo tengo colgado. Sí, este fue mi disco de cabecera muchos años, Sí. el querido Bernie. Sí. Y bueno, cuando escuché la versión de Lux, me voló la cabeza. Porque, porque nada, ahí en esa versión de Lux aparecen canciones que no conocía hasta ese momento, ¿no? Paz y Tom, como decía. No sé cuáles son los inéditos, no sé si puede ser que ahí estaba High Tide y Low Tide también. Sí. Sí. No, en el anterior. En el de 2001 aparece.
claro. Pero bueno, en la versión deluxe encontré así otras canciones que no salieron en el oficial y bueno, fue una locura. Como decir, va, Small Axe creo que estaba también, que no sé si estaba, Burning no and recuerdo. Looting. Ujú. Sí. Y sí, es hoy por hoy nada, por ahí cambiaron los gustos, pero en un momento Burning fue como para mí el álbum de cabecera. Creo que es cuando la palabra reggae llega a su pico más alto, a lo que es el reggae de ellos, de Wailers, y pues el reggae más importante que se ha hecho, porque pues lo sigue siendo. Ahí se siembra la raíz, yo creo, ¿no? Sí, Sí, ¿no? sí, sí, y me gusta de eso también siempre pensé que, digo, bueno, Burning ahí todo explota y hay, Burning para mí es 3 discos, porque es Burning y a la vez es, si uno va al sonido es Legalize It y es Black Heart Band. Son Mm. 3 muy parecidos, porque es la misma banda. O sea, los 3 discos son los Wailers. Si uno ve Sí. los créditos, está Carlton, está Aston, está Peter, o sea, Bob toca en el disco de Peter, o en los discos en el disco de Bunny también están los Wailers. Sí. Bueno, y Así que bueno, mencionemos al de Bob, Natty Dread, ¿no? O sea, ahorita que estás haciendo esta santísima trinidad de Burning y luego sí, sí, Dreamland, Legalized y Natty Dread, sí, ¿no? sí, 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 sí. Buenísimo, Eh, sí. Así que Burning para mí, bueno, es donde termina algo, pero empieza otra cosa. Entonces, me parece un disco ahí como justamente de bisagra, ¿no? Tremendo, sí, la manera en que lo ves está interesante, ¿no? Y tiene mucho sentido. Sí, sí, Sí. sí, sí. Bueno, Robert, algo más que le quieres preguntar al amigo Rey. Sí. ¿Cuándo te podemos ver en vivo próximamente? Hay shows en agosto con el tributo en el Roxy, que es un club acá en Capital Federal, Ujú. Palermo. Eso vamos a estar con Fidel Nadal tocando. Eh, y hay varios shows más que los tengo ahí anotados en agosto, septiembre. De ahí para fin de año hay bastantes shows. El próximo más pronto es ahora en agosto. No recuerdo la fecha, pero es ahí en Roxy Club. Buenísimo. Bueno. Bueno, yo cierro pues la noche, la charla que estuvo buenísima. Pero antes de preguntarte, Rey, algo más que quieras aportar a toda la plática, algo que se te pase, querer compartirnos. Nada, me estoy muy contento de ser parte ahora de esto, de algo que veía por redes y me pareció muy bueno. Eh, Estoy muy contento nada, de ahora ser parte y que estoy acá para este grupo, pero también a toda la gente que está ahí conectada con este canal, esta red, que estoy a disposición, que nada, lo que a mí me interesa es compartir y bueno, esa es mi misión. Es la misión de todos, estamos, yo creo que por ahí vamos bien, ¿no? Y al final de cuentas ahí está una semillita y la raíz, ¿no? El bob y el reggae, que es, por eso está la unión, ¿no? Bueno, pues Sí, esa era mi pregunta eh, ya casi diste toda la respuesta. Pero a la audiencia, al canal o a quien vaya dirigido aquí, toda la gente que nos mire, eh, ¿en dónde tú te sientes más cómodo y conforme vengan los episodios futuros, dónde vas a querer tú también aportar tu conocimiento? Robert, los datitos y siempre te tira un ganchito al hígado ahí con cositas. César siempre arraiga Marley con reggae, con covers. Todos tenemos nuestro trabajo como una banda, ¿no? Ahora tú que eres sí, sí, parte sí. acá de nosotros, pues ¿en qué vas a aportar más al podcast, ¿no? A nosotros, a la gente. Y bueno, tengo mi parte de investigación también más centrada en lo que es musical, en, no sé, en qué tocó, qué hizo, no solo la batería, ¿no? Obviamente tengo mucho investigado sobre la batería de Marley,
pero también del resto de los instrumentos. Así que yo creo que mi aporte va a ser muy desde ese lado, desde lo técnico quizás, estrictamente musical, pero también he leído un montón de Bob y cosas y algunas cosas tengo. Igual ustedes, todo lo que saben me parece, nada, me sorprende mucho. Y así que sí, sí. O sea, yo me quedo escuchando y aprendo un montón también porque, bueno, tiene muchísimo trabajo hecho sobre ese lado más de investigar la historia, que lo he hecho, que también calculo que podrá aportar algo, pero bueno, creo que desde el lado esto, técnico, musical, ahí puedo estar Sí. aportando algo útil para el podcast, para... Bueno, algo que faltaba, ¿no, Robert? Bastante, ¿no? Ese Sí, ingrediente. la verdad que más que bienvenido, Rey, con nosotros. Así que esperemos que esto, cada vez que podamos grabarnos, juntarnos, divertirnos un rato, hablar de todo lo que nos gusta, que es Marley, los que nos une, ¿no? Lo que nos une a todos es la música de pop. Sí, Así sí. que, bueno, buenísimo todo y más que bienvenido. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Muy contento de ser parte. Sí. Bueno, mi rey, gracias por concedernos el espacio, el tiempo, la entrevista y por decirnos sí al proyecto, ¿verdad? Y aquí entre todos nos apoyamos mutuamente en todos los sentidos, música, ahorita vamos a compartir aquí tu página para que te vayan a seguir, Instagram, Spotify, y ahí vamos a subir pues la entrevista próximamente. Y bueno, te van a ver el próximo capítulo y el próximo. Aquí vamos a estar haciendo contenido. Y bueno, Rey, gracias. Cuarto miembro de Hermanos en Bob. A veces uno va a faltar, pero aquí nos juntamos. Estamos, Ujú. estamos. Bueno, mis amigos, Hermanos en Bob, nos vemos hasta la próxima. Gracias. Bendiciones. Bye, bye. Bless. Have a night.